Hoy os traigo una nueva charla, esta vez una súper interesante y un pelín diferente, ya que es la primera de muchas, espero, en la que estoy charlando con una persona anónima. Como ya la mayoría sabréis, hasta ahora hemos tenido charlas con personas muy experimentadas, con servicios de apuestas profesionales y que tienen muy claros todos los conceptos y estrategias que deben seguir para ganar en las apuestas deportivas. Y no os preocupéis porque este tipo de charlas seguirán estando, así que más adelante seguirá habiendo charlas con gente pues, más profesional. Pero es cierto que creo que también es muy interesante y que puede ser muy útil para vosotros traeros charlas con gente que tenga menos experiencia, que seguramente se parezca más a vosotros, porque muchos notaréis que tenéis muchas más cosas en común y los temas que surjan en este tipo de charlas pueden ser igual o incluso más interesantes y con ellos vais a poder aprender más. Al final, mi idea es que con toda la combinación de charlas que os vaya trayendo, incluyendo las que hago con personas con más y menos experiencia, vayáis introduciendo en vuestra cabeza todos los conceptos e ideas necesarios para que acabéis teniendo la mentalidad que creo que es necesaria tener para ganar en este sector. Así que hoy, como os decía, vamos a hablar con una persona que prefirió no mostrar su cara y, al igual que la mayoría del resto de personas que vendrán al canal siendo anónimas, pertenece a la comunidad premium de Discord. Y aprovecho para decir, para quien no lo sepa, que este es un servicio de pago, aunque muy económico, que tan solo vale 9,99 € al mes, en el que ofrezco todo lo que necesitas para ganar en las apuestas deportivas. Es un servicio que puede utilizar cualquiera, pero que está principalmente enfocado a las personas que aún no sois capaces de ganar en las apuestas deportivas, ya que aparte de casi 30 tipsters profesionales que tenemos colaborando ya dentro de la comunidad, también tenemos una herramienta llamada Pinnacle Steamers que nos da apuestas de valor todos los días del año y también 4 alertas creadas con The Bookie Hunter que nos avisa de situaciones de partidos en directo cuando, por ejemplo, un equipo favorito está empatando o perdiendo pero está mereciendo ganar. Así que aparte de todo esto, como digo, también tenemos diferentes chats donde todos los miembros de la comunidad hablan a diario para resolver sus dudas o compartir experiencias, entre muchas otras cosas. En definitiva, considero que es el sitio perfecto para todos los que tenéis menos experiencia o aún no sois capaces de ganar y queréis empezar a hacerlo. Y si no puedes o no quieres acceder a la comunidad, también tienes la posibilidad de acceder al canal de Telegram, que este sí es gratuito, y por allí compartimos algunas de las apuestas que nos dejan los tipsters dentro de la comunidad. Por último, antes de pasar a la charla, solamente decirte que en la descripción vas a encontrar los enlaces de todo lo que necesitas para acceder a la comunidad y también al Telegram, junto con los enlaces de mi cuenta de Twitter e Instagram. Y también encontrarás la forma de contactar conmigo a través de Telegram y correo electrónico. Y por cierto, si te gusta este tipo de contenido, me ayuda muchísimo que lo valores positivamente en la plataforma que lo escuches, ya sea en YouTube, Spotify o iVoox. Y déjame en los comentarios qué os parecen este tipo de charlas y a qué nos gustaría que trajese en el futuro. Sin más, ahora sí, vamos con la charla. Espero que os guste. Bueno, pues tenemos una nueva charla hoy por el canal. Esta vez una charla un poco diferente. Vamos a hablar con una persona anónima. Hasta ahora estamos trayendo personas, pues bueno, tipsters profesionales o semiprofesionales al canal. Y desde hace unas semanas tengo la idea de empezar a traer gente pues, más anónima, con la que os podéis sentir más relacionados y bueno, que nos expliquen su experiencia en las apuestas deportivas, que nos expongan sus dudas y al final que con todo esto podáis, pues por un lado, entreteneros y por el otro, pues mejorar, aprender y bueno, ir avanzando en este sector, ¿no? Así que nada, vamos a ver a quién tenemos por aquí. Muy buenas, ¿quién hay al otro Muy, lado? muy buena, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿quién eres? Cuéntanos un poco, ¿cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Julio, soy de Murcia, tengo 32 años y bueno, contacté contigo hace unas semanas para hacer una consultoría y me diste la idea de poder grabarla y me pareció genial. Así que nada, vamos allá. Muy bien, sí, la idea es un poco, bueno, Julio es uno de los miembros que está dentro de la comunidad desde hace ya unos meses. La idea es ir trayendo a gente que está dentro de la comunidad porque, bueno, entiendo que este tipo de charlas conmigo mucha gente la querrá tener, pero bueno, quiero dar prioridad a la gente que está dentro, que está colaborando con todo este proyecto. Y bueno, el primero es Julio, pero la idea es pues ir combinándolo con eso, este tipo de charlas con gente más profesional o semiprofesional para que, bueno, entre ambos tipos de charlas podáis ir aprendiendo. Muy bien, Julio, ¿y a qué te dedicas? Pues actualmente soy maestro de educación Muy bien, física y también lo conllevo con clases en un gimnasio. muy bien. O sea, relacionado con el deporte, actividad Sí, física. sí, yo estudié Muy bien, educación física y luego me saqué la carrera de magisterio después, pero sí, todo el tema relacionado con educación física. muy bien, tema importante, ¿eh? Yo, bueno, creo que nunca lo he comentado, pero soy bastante
desde hace unos años bastante dado a todo el tema del ejercicio, de la salud. Me metí en todo este tema, me parece súper interesante. Sí, Así que bueno, si tengo alguna consulta algún día, ya sé que te tengo por ahí para preguntarte. claro que sí. Muy bien, pues bueno, ahora que tenemos un poco más ubicado, vamos a empezar a hablar ya el tema de las apuestas. Yo, como te decía antes, pues tengo una serie de preguntas aquí para hacerte, para que la gente te pueda situar, pero la idea al Ujú. final es que tú también puedas exponer todas las dudas que tengas, que seguramente, como decía, muchos se verán relacionados porque seguramente mucha gente tenga las mismas dudas que tú tienes o similares. Entonces, bueno, para explicarnos, para que te conozcamos un poco más con el tema de las apuestas, explícanos un poco cuándo empieza tu relación con las apuestas deportivas y cómo avanza a lo largo de los años. Pues a ver, mi relación empieza hace muchos años ya, yo tengo 32, pues yo creo que, no sé, desde los 18 o 20 años, no recuerdo exactamente, pero aproximadamente desde esa edad cuando empezaron a poner máquinas en los bares donde íbamos a ver el fútbol, etcétera. Pues bueno, ahí es donde empieza mi relación con echar una combinada, con echarle 1 euro, echarle 5, cosas así. Y la relación que sigue después de eso, básicamente es la misma, porque hasta hace unos meses yo apostaba de esa manera, hasta que empecé a informarme un poquito, a ver vídeos tuyos, a ver vídeos por YouTube. Pues bueno, mi manera de apostar era con casas de apuestas con el móvil, pero de esa manera un poco más recreativa, donde no llevaba un control en ninguna hoja de Excel, donde el objetivo era pasar de ese euro, de esos 5 euros de la apuesta a 500, a 100, a 1000. Y bueno, eso también me ha llevado en muchas ocasiones a lo largo de todos estos años a frustrarme muchísimo, a dejarlo incluso por momentos de decir, mira, paso este mes o paso estas semanas de apostar, porque al final frustra mucho el ver que una semana pierdes, otra pierdes, y cuando ganas el poquito que ganas, al final lo terminas perdiendo a las pocas semanas. O sea que, y bueno, yo antes de seguir, te voy a dar las gracias porque me siento en deuda contigo, ya no por lo que haya ganado o dejado de ganar estos meses, sino porque me ha formado muchísimo el seguir los vídeos que vas subiendo a la plataforma, a YouTube, etcétera. Bueno, pues muchas gracias. Sí, al final la idea es esa, ¿no? Al final yo tengo mucha gente que sé que me sigue y que los vídeos les han servido. Hay gente como tú que, bueno, me acuerdo que hace unas semanas, unos meses incluso me enviaste un texto que fue cuando empezamos ya a hablar más continuamente, que me dabas eso, pues las gracias y todo. Yo al final lo que quiero es eso, ¿no? Que la gente, pues todo lo que a mí yo llevo pues ahora casi 10 años apostando y que todas las hostias que yo me he metido, pues que la gente le puedan servir para que si puede ser no se las metan, aunque muchas veces tienes que metértelas para darte cuenta, Sí, pero bueno, que si en vez de 3 4 años se las meten todas en un año y luego ya empiezan a ver qué es cuál es la realidad, pues mejor que mejor, ¿no? Así eso que es. las gracias te las doy a ti por estar ahí, por hacerme caso, ¿no? Y bueno, pues ahora por traerlo aquí y bueno, que nos expliques un poco cómo ha sido. Entonces entiendo que, bueno, pues llevas pues serán 12 14 años en las apuestas deportivas Sí, sí. y digamos, ¿hace cuánto empezaste a ver mis vídeos o a intentar profesionalizarlo, entre comillas, un poco todo? Pues a ver, yo recuerdo que el verano pasado ya empecé un poco a plantearme, a empezar a buscar vídeos en YouTube de cómo apostar, cómo hacerlo de manera que no perdiera tanto dinero a lo largo del año, porque al final sí que es verdad que a lo mejor en un fin de semana no apostaba más de 10 euros, pero 10 euros una semana, 10 euros entre semana, 10 el siguiente, al final se va haciendo ahí una bola bastante grande. Y pues eso, el verano pasado empecé a buscar información, pero no fue hasta principio de año cuando ya me senté y me dije, esto hay que cambiarlo. Si vas a seguir apostando, hay que cambiar la manera de apostar. Y fue cuando un amigo me pasó un par de canales por Telegram, de gente que él seguía, que decía que tenían un porcentaje de acierto muy alto, tal. Sí que es verdad que esos canales que a día de hoy no los sigo, bueno, los sigo, pero no los sigo en cuanto a seguir las apuestas, ya no me he dado cuenta de pues el tipo de tipsters que son, sobre todo por información que he conocido en la comunidad tuya. Y nada, pues eso, a partir de enero, febrero, fue cuando empecé un poquito más a intentar profesionalizar lo que hacía, me hice la hoja de Excel. Todavía no contraté tu servicio en esa fecha, pero sí creo que fue a mitad de abril cuando decidí dar el paso a meterme en la comunidad. Y a partir de ahí, pues ha sido una locura. No sé Bueno, si ha sido, no sé si ha sido suerte o no, ahora me lo dirás tú, pero ha bueno, sido una seguro locura. que un poco de azar siempre hay, ¿no? Al final, si estamos hablando desde abril, habrán pasado 2 3 meses.
y realmente es poco tiempo. Ahora Ujú. hablaremos un poco del método que has utilizado, que sí que es verdad que es un método que da muchas apuestas y ese largo plazo del que siempre se habla, pues se acorta, ¿no? Pues si haces muchas apuestas. Pero bueno, sí, es un poco, esa es un poco la situación. Entonces decías que fue a principio de año cuando empezaste a intentar hacer Sí, las cosas bien. Cuéntanos un poco, bueno, antes de la pregunta que te iba a hacer, quería comentar 2 cosas que has dicho que son muy ciertas y creo que hay que recalcar. Por un lado, que cuando empiezas a apostar es muy normal que hagas lo que tú hacías, ¿no? De, pues meto 10 euros, 15 y juego con esto, ¿no? Este fin de semana, a ver si esto lo puedo pasar a 50, 100 o 1000 euros, ¿no? Que es un poco como todo el mundo quiere empezar, ¿no? Que cómo cree que se debe hacer. Y sí que es verdad que es muy importante, lo primero, ponerte un bank y decir, con esto voy a jugar y no voy a apostar el 50% de lo que he metido, sino que apuesto pues el 1, el 2, el 3, el 4%, pero que eso te permita que si tienes un mal fin de semana o un mal mes incluso, pues que no lo pierdas todo y cuando llegue claro. esa buena racha puedas seguir sumando. Y luego otra cosa que has dicho que es clave es el tema del Excel. Al final, si empiezas en las apuestas deportivas, que por desgracia muchos empezamos en canales como los que comentabas, toda esa gente siempre marca todo como verde, siempre están ganando, parece que nunca pierden, Ujú. pero si tú te pones a meter todas esas apuestas en un Excel, te das cuenta que no es como dicen ellos, Tal que a cual. corto plazo pueden ganar, porque cualquiera puede ganar, pero que a largo plazo la mayoría pierde. Entonces es muy importante y quería recalcar esos dos temas que comentabas, que creo que son clave para esa gente que está en el punto en el que todavía no puede ganar y quiere pasar a intentar hacer las cosas bien. Entonces, Y como decía, perdona, Javier, otra cosa dime, que dime, para Julio. mí ha cambiado totalmente la forma de entender el mundillo ha sido empezar a entender todos los términos que hay relacionados con las apuestas. Yo hasta hace unos meses no sabía lo que era, bueno, el bank sí sabía lo que era, pero no sabía lo que era el stake, no sabía lo que era la cuota media, todo eso, pues te lo imaginas, pero al final, hasta que no lo comprendes, no lo entiendes, no empiezas a darte cuenta de que a lo mejor no es tan importante lo que tú has dicho en tantos vídeos, lo del porcentaje de acierto que tienes, sino a qué cuota media apuestas, cuántas apuestas haces, todo eso yo no lo entendía y al final lo he acabado entendiendo. Claro, sí, son necesarios. Al final los conceptos, si gente como tú, como yo, que yo cuando empecé era igual, no somos capaces de hacer nuestras propias apuestas y tenemos que seguir las de otros, tenemos que entender qué nos están diciendo, ¿no? Pues es como si nos hablan en un Claro, idioma que no entendemos, intentamos seguir la conversación, no vamos a poder, hay que entender qué es el stake, qué es el yield, qué es la claro. cuota media, cuál es la cuota mínima a la que hay que apostar, todo este tipo de cosas hay que entenderlas porque si no, evidentemente, estar haciendo las cosas, pero no las estar haciendo como debes. Así que también muy Lo del interesante el valor tema. tampoco lo entendía. Que encontrar El valor valor en es una muy apuesta es algo muy es un tema subjetivo. complicado. Sí, sí, sí. Y es complicado de entender, porque al principio la gente piensa que valor es acertar la apuesta, y Claro. valor no es eso. Tú puedes hacer una apuesta con muchísimo valor y fallarla, porque al final es deporte y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, el tema del valor es algo que yo incluso muchas veces intento dar diferentes enfoques en los vídeos, porque claro, hay gente que lo entiende de una forma, hay gente que lo entiende de otra, hay gente que a lo mejor hoy se lo explicas de una forma y no lo entiende, pero se lo explicas de la misma forma dentro de un año y sí que lo entiende. Entonces, bueno, es algo Ujú. complicado, pero también súper importante de entender. A mí me sirvió muchísimo la metáfora o el ejemplo que pusiste de la moneda al aire, de apostar con valor a lanzar una moneda al aire. El clásico ejemplo, sí. Y siempre que alguien me pregunta o cuando le intento explicar a mi mujer, porque la he metido un poquillo en el mundillo este también y de explicarle lo que voy haciendo, y cuando me dice, ¿pero qué es eso de apostar con valor? Y le puse el ejemplo de la moneda, enseguida lo entendió. Claro, si te parece lo repito así un poco rápido para gente que Sí. no lo haya escuchado nunca, que básicamente es que cuando tiramos una moneda al aire, las probabilidades de que salga cara o de que salga cruz son el 50%. Y si pasamos el 50% a probabilidades, a lo que sería una apuesta, debería ser cuota 2 y cuota 2. Entonces, si te lo pagan por encima de cuota 2 es una apuesta con valor, porque tú sabes que la probabilidad de que eso pase es el 50%, pero te lo están pagando por encima del 50%. Si te lo pagan por debajo, pues estás apostando sin valor, ¿no? Si repites ese proceso de apostar por debajo de cuota 2 a lo largo del tiempo, acabarás perdiendo dinero porque saldrá un 50% de veces cara o cruz y a eso que tú estás apostando, pero tú estarás siempre apostando por debajo. Entonces, las veces que ganes no compensarán las veces que pierdas. Es un poco eso. Pues sí, claro ejemplo, ¿no? Es lo mismo, al principio cuesta de entender, pero si justo cuando te explican ese ejemplo tú estás en el mood que tienes que estar y lo entiendes, es cuando te hace el clic la cabeza y dices, hostia, claro, esto tiene sentido. Muy bien, Julio. Pues explícanos el tema de tu bank. Nos decía que al principio, pues bueno, empezabas apostando 10, 15 euros, ¿no? Sí, Y cuando pasaste a ser un poquito más consciente de todo,
¿Cómo fue? ¿Qué bank te pusiste? ¿Cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo de estos últimos meses? Explícanos un Pues poco. mira, para enero así fue cuando yo decidí centrarme un poquito y empezar con lo del tema del Excel y a apostar con algo más de seriedad y decidí ponerme un bank de 1.000 euros. Esos 1.000 euros, pues bueno, fue un dinero que entró en casa por el tema de las pagas extras de Navidad y dije, mira, vamos a destinar este dinero a empezar a apostar de esta manera. ¿Qué pasó? Que me di cuenta enseguida, en cuanto empecé a registrar los datos en el Excel con este tipo de tipsters que hemos hablado antes, que pues eso, que una semana ganaba 100 euros, pero que la semana siguiente perdía 120 y estaba siempre ahí. Que acertaba mucho, pero al final no terminaba nunca de arrancar. ¿Qué pasa? Que en esa época también estaba, entre comillas, desenganchándome de hacer apuestas por mi cuenta, de que llegara el fin de semana y hacer la típica combinada, de apostar a tal partido y al final el balance empezaba a ser negativo, de decir, joder, si es que estoy perdiendo dinero. Así que al final, pues bueno, viendo tus vídeos y tal, decidí meterme a la comunidad porque me parecía es una persona súper coherente con lo que explicaba, así muy acorde a lo que yo considero que debe ser este mundo. Y pues nada, a partir de ahí, pues empecé solamente con la parte de la comunidad que tú tienes y con esos 1.000 euros. Es decir, había perdido, no sé si habían sido ciento y pico euros respecto a los 1.000 del inicio, los repuse y empecé con 1.000 euros. En el Excel que yo tengo, mi bank inicial es de 1.000 euros. ¿Y cómo está ahora? ¿Cómo ha ido evolucionando? Déjame que diga que la comunidad ahora mismo ofrece como 3 tipos de siempre lo repito en los vídeos, 3 tipos de apuestas, ¿no? Está la de los Mm, tipsters, que son diferentes tipsters profesionales que van dejando apuestas. Luego tenemos los bots de The Bookie Hunter, que yo personalmente recomiendo entrar con menos stake, porque, bueno, son al final apuestas automatizadas, que es complicado que nos permitan ganar a largo plazo, pero sí que nos dan ciertos partidos que si no estás viendo el partido, pues no te das cuenta, pero hay partidos muy buenos que nos dan por ahí información. Y luego Pinnacle Steamers, ¿no? Que creo que es la herramienta que a ti te hizo despegar del todo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido esa evolución. Pues sí, la herramienta de Pinacle ha sido una lanzadera. Ha sido tremendo porque el primer mes yo entré a mitad de abril, si no recuerdo mal, y ya es el primer mes conseguí pasar de 1.000 a 1.400 y pico. Es decir, subí un 50% el bank. Claro, yo pensé, digo, bueno, 15 días, esto habrá sido un poco de suerte y no tendrá mucho más allá. Pero luego es que el mes siguiente, en mayo, el mes de mayo, tuve un beneficio neto de 1.400 y pico de euros también. Y Muy dije, bien. jolín, claro, todo esto con un número de apuestas bastante alto, porque yo llegué a las 1.000 apuestas creo que fue a final de mayo, principio de junio. ¿Qué? Y ahora actualmente pues en mi banca ha subido de los 1.000 a los casi 6.000. Estaba esta mañana, o sea que está muy bien. Madre mía. Hombre, hay que decir que esto no es lo normal. Al final, yo creo que has cogido una muy buena racha, porque sí que es Sí. verdad que desde que empezamos con los tipsters y la incorporación de esta herramienta y demás, esos meses de abril, mayo, y yo creo que la mitad de junio han sido muy buenos. Y bueno, va genial porque al final la gente cuando empieza, si empieza mal, aunque sepas que esa herramienta es buena, Mm, ya dudas, ¿no? O quizá no te sí, desmotiva un poco. Pero si empiezas y empiezas así con ese ritmo, pues claro, dices: "Ostras". Cuando lleguen los malos momentos, que siempre llegan, pues al menos ya has tenido una racha muy positiva que te va a permitir estar mucho más tranquilo. Así que sí. bueno, a esa gente que bueno, quizá tiene dudas, creo que es un muy buen ejemplo de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? En tu caso has tenido suerte, digamos, te ha favorecido el azar, pero bueno, al final si estás un año, 6 meses, eso te va a acabar pasando, ¿no? Si las herramientas que utilizas son buenas. Así que bueno, gracias por compartirlo, porque la verdad es que es un ejemplo brutal y me hace sentir muy feliz bueno, de todo lo que estamos construyendo entre todos, porque yo puse la primera piedra, pero al final habéis sido entre todos los que habéis ayudado a que eso crezca, pues que está sirviendo, ¿no? Vale, y ahora mismo, ¿cómo apuestas? Aparte de la comunidad, ¿estás siguiendo otros tipsters? ¿Tienes contratado algún servicio premium como el de Pinnacle Steamers? ¿Cómo lo Sí, haces? a mitad del mes pasado contraté el Premium de Pinacle Ujú, y sí que es verdad que a partir de ahí también fue cuando he notado el subidón del bank, porque da muchísimas más apuestas bueno, muchísimas más, pues a lo mejor el doble de apuestas al día fácilmente de ujú. lo que da el servicio de la comunidad, que ya da bastantes, la verdad, porque yo la verdad que he llegado a ir agobiado con el servicio que da tu comunidad, pero es que ahora voy los fines de semana que no para el móvil de sonar y al final se vuelve un poco agobiante, pero bueno. Al final miras Es el Excel luego el domingo por la noche y dices, bueno, ha merecido la pena.
Claro, claro. Déjame que diga, que recalque que en la comunidad tenemos es un pequeño porcentaje de esta herramienta. Yo hablé con el desarrollador, con la gente que está detrás que la ha creado, la comunidad le gustó y demás, y bueno, llegamos a un acuerdo por el que yo le pago una pequeña una cantidad al mes y me permite, pues, que ofrecer dentro de la comunidad toda, pues, bueno, eso, una cantidad de apuestas y luego siempre digo que si queréis más, pues podéis contratar el servicio premium, es súper económico. Ahora mismo creo que está en 45 euros. Sé Sí, que lo van a subir de precio, pero claro, es que ya veis, con un bank de 1.000 euros empezáis y es que podéis multiplicarlo fácilmente bueno, por ganar el 50%, el 100%, incluso más si tenéis una racha tan buena como la de Julio. Muy bien, y aparte de la comunidad de Pinnacle Steamers, ¿sigues algún tipster más o cómo lo pues haces? desde que hiciste el vídeo compensador de apuestas, que yo no lo conocía, me metí en su Telegram Free y voy siguiendo las apuestas que va subiendo. También sigo el Telegram de Redcar y hace poquito también entré en el de Chuso, todos relacionados con los tipsters que comparten en la comunidad. Claro, la idea es un poco esa, ¿no? La comunidad al final yo la ofrezco por un servicio muy, muy económico. Al final no quiero que eso sea un servicio muy caro porque sé que hay gente como tú que entra, que no tiene seguramente ni un banco establecido muchos, que no tienen un capital muy grande. Y quiero que os sirva como eso, como decías tú, ¿no? Como lanzadera para una herramienta como Pinnacle Steamers, para poder conocer a gente como Chuso, como Redcard Tips, o bueno, todos los que están dentro y que a partir de ahí pues podéis seguir, si os apetece, pues contratando sus servicios y ahí recibir más apuestas. Muy bien, y a nivel de gestión de banca, ¿cómo lo haces? ¿Sigues las recomendaciones que te dan los tipsters? ¿Vas más agresivo, más Sí, conservador? no, no, fue a partir de entrar en tu comunidad, a partir de ahí se ha podido escapar alguna apuesta, evidentemente que he visto interesante, pero sigo a rajatabla tanto el stake que ponen como el que utilizo, el stake plano que utilizo para el tema de Pinacle. Empecé Vale. con un stake de 10 euros y pues siempre voy un poquito, intento ir por un poquito por debajo de mi stake, de lo que sería mi stake uno, porque actualmente estoy apostando unos 50 euros por unidad y ya te digo, tengo un poquito más de van. Ahora mismo se supondría que tendría que estar apostando unos 60, pero intento pues ser un pelín conservador en ese sentido, voy un poco por debajo siempre, intento imaginarme que tengo unos 500.000 euros menos de van. Vale, sí, no, a ver, está bien. También es verdad que cuando empezamos con poco capital, apostar 10 euros, 20 incluso, como que no nos afecta mucho, pero cuando empezamos a subir el bank, da un poco como de vértigo, ¿no? El decir, hostia, si ya Sí, son 50 euros, son 60. Si llegas a subirlo más, verás que, claro, tienes que llegar a lo mejor a los 100 euros por apuesta y dices, ostras, esto ya da bastante vértigo. Y bueno, al final hay que hacer lo que uno se sienta a gusto. Si tienes que apostar menos y ganar menos a largo plazo por tú estar más a gusto y dormir más tranquilo y no estar pendiente del teléfono porque te da miedo acabar pasando por una mala racha por apostar cantidades tan grandes, pues oye, se puede hacer y no hay problema, ¿no? Al final, las apuestas deportivas sirven para ganar dinero, si lo hacemos bien, pero sobre todo no tenemos que estar agobiados y hay que estar claro. dentro de una normalidad, ¿no? Y bueno, has tenido una rachada muy buena. Cuando pasa esto, llega un momento en el que pasa una cosa muy mala, y es que las casas de apuestas se dan cuenta que empiezas a ganar y empiezan las limitaciones. ¿Has sufrido alguna? Sí, Ya han sí, llegado, ¿no? sí. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Ya las conocías o no, o te llegó por sorpresa? No, no, a nivel personal no, porque nunca me hayan limitado en una casa de apuestas, pero ya por comentarios que había visto en vídeos tuyos y todo eso, sí que, pues bueno, me imaginaba que antes o después iban a llegar. Y sí, la primera llegó hace, pues ahora 3 semanas o 4. Vale. Y ¿Y qué tal la hace experiencia? poquito, bueno, al principio me dio mucha rabia, porque tampoco había ganado en esa casa de apuestas una cantidad muy grande, era poquito dinero y me dio mucha rabia porque la utilizaba bastante, pero bueno, al final Da rabia, da pues rabia. te amoldas un poco y terminas pues, buscando esa apuesta en otro sitio o no la haces y ya está. Sí. Al Porque sí final que, las limitas. Dime, sí, Julio, perdona, adelante. que te iba a decir que sí que es verdad que yo tengo una de las estrategias que sigo es tener como algún tipo hay diferentes ligas que sé que están en ciertas casas de apuestas y como que las utilizo mucho para ese tipo de apuestas cuando suben algo relacionado con esa liga o ese deporte. Entonces, claro, cuando te limitan en una casa de apuestas que utilizas específicamente para un tipo de apuesta, pues al final dices, jolín, ¿ahora qué? Pero bueno, al final encuentras la manera de hacer esa apuesta por otro sitio. Sí, no, entra en duda. Sí que es verdad lo que dices, que cuando empezamos con una herramienta, em, yo siempre recomiendo tener varias casas de apuestas por dos cosas. Por un lado, porque
te va a permitir comparar las cuotas si Mm. ofrecen todas ese mercado y siempre elegir la de cuota más alta y eso al final te va a hacer ganar más dinero. Y luego por el tema de las limitaciones, porque si repartes tus apuestas entre varias casas de apuestas, cada casa de apuestas tiene menos información tuya y por lo tanto, al menos sobre la mesa, ¿no? Debería tardar más en limitarte. Y comentabas algo que es muy interesante de las limitaciones y es el tema de que cuando uno empieza a estar limitado, le entran las dudas, ¿no? De ¿y ahora qué hago? Al final en España tenemos muchas casas de apuestas, en las que podemos apostar y como decías, siempre acabamos, o no siempre, ¿no? Si tiene muchas limitaciones ya es más complicado, pero sí que es verdad que acabas encontrando la forma de hacerlas, ¿no? Al final es como que tienes que pasar por esa piedra, ¿no? Para poder seguir mejorando, descubrir nuevas casas, incluso eso a veces te llevas a descubrir nuevas formas de apostar o de encontrar esa forma de seguir apostando. Eh, ¿Te has planteado en algún momento el tema de ir a juicio, de demandar y demás? ¿Sabes un poco Sí, este tema cómo? no sé cómo va, pero era una de las preguntas que yo quería hacerte. Porque, por Vale. ejemplo, una de las casas de apuestas que ya me ha limitado, bueno, han sido dos, no sé si se puede decir el nombre, imagino que Sí, sí, sí. dilo sin problema. Una ha sido Bwin y la otra ha sido Bet365. Ostras, esa es Y la que fastidia. sí, esa es la que más me fastidió. Y esa fue hace poquito, esa fue hace 15 días o así. Y claro, al final, pues es una casa de apuestas que tiene muchos mercados, que al final también fluye muy bien la aplicación a la hora de entrar rápido y hacer la apuesta rápido con el buscador. Y yo la utilizaba bastante. Sí, es la que más Y se utiliza. pues era una de las preguntas que yo quería hacerte. Cómo, no sé, estoy muy verde en el tema de si merece la pena meterse a juicio, cuándo merece la pena meterse a juicio, el precio que tiene, el llevar a juicio todo eso. Pues bueno, un Ujú. poco para que me orientaras un poco. Vale, sí, te explico un poco porque además es un tema que mucha gente le entra, que tiene dudas, así que está bien que lo preguntes. A ver, yo te comento, yo de hecho estoy en una demanda ahora mismo que empecé hace un año y algo. Y todavía no ha sido el juicio, o sea, que es un proceso súper lento, que tarda muchísimo. Y bueno, sabes que si vas a entrar, por un lado va a tardar muchísimo, eso tienes que tener. Ellos eh, dicen que puede ser entre 2 y 3 años lo que llegue a tardar en ser el juicio y luego que acabe siendo la sentencia, ¿no? Yo cuando entré, el precio, bueno, yo lo hago a través de un bufete de abogados que luego te pasaré un Telegram que tienen donde por ahí van dando mucha información y también lo dejaré en la descripción por si a alguien le interesa. Y el precio ahora mismo creo que está en torno a los 1.000 euros. Entonces, claro, son 1.000 euros que tú pones ahí y no sabes ni cuánto va a tardar, ni si realmente te van a deslimitar la cuenta o no. Porque es cierto que, por ejemplo, este bufete tiene un porcentaje de victorias, creo que es del 80-85%, pero claro, puede pasar que te toque en el sitio que pues quizás está el juez que no está a favor de los apostadores y te fastidie, ¿no? Entonces, pues es eso, unos 2 3 años más o menos de plazo y el precio ronda por ahí. Entonces tú te pones de hecho, estoy intentando documentar todo el proceso por el que yo estoy pasando para cuando llegue la sentencia y ya se cierre todo, poder grabarlo, explicarlo y ver cómo ha sido el proceso para que veáis si yo he podido limitar la cuenta o no y que veáis todos los pasos por los que se tienen que pasar. Pero también es verdad que, a lo mejor no sirve todo al 100% ni lo que te estoy diciendo ni lo que yo acabe grabando, porque todo el tema legal va cambiando mucho, las casas de apuestas van cambiando sus condiciones, sus términos y condiciones constantemente para adaptarse y para poder cerrarte de nuevo la cuenta. E incluso aunque un juez te diga que te tienen que reabrir la cuenta, puede llegar a pasar, y de hecho pasa, que te la vuelven a cerrar, porque cambian los términos y condiciones o porque, bueno, saben encontrar esa forma de hacerlo para que te puedan volver a cerrar la cuenta, ¿no? Y como saben que es un proceso muy largo, que no todos tienen la capacidad de poner otra vez 1.000 euros, volver a esperar 2 o 3 años para para ver si te reabren la cuenta o no, pues bueno, juegan un poco con eso, ¿no? Con la desesperación. Entonces, pues bueno, la información que yo tengo es un poco esa. No sé si te hay alguna duda más que tengas. No, simplemente el hacerme ya una idea de que son 1.000 euros, pues bueno, me hace también querer esperar un poco, porque ahora mismo meterme en una demanda para abrir una cuenta, yo creo que todavía puedo tener herramientas para seguir apostando y seguir subiendo un poquito el bank y si llega el día de tener un bank mucho más alto, pues a lo mejor sí me merece la pena intentar reabrir la cuenta.
Claro. Sí, yo creo que es lo correcto. A ver, al final no sabes cómo vas a estar dentro de 2 años. Sí que es Claro, verdad que si tienes un poco la visión de seguir haciéndolo, pues es interesante, ¿no? Y si tienes el dinero para hacerlo y te merece la pena, al final es una decisión muy personal, si te merece la pena o no. Pero sí que es verdad que claro, si tú imagínate que ahora pues bueno, entras en un juicio y pasan 2 años, 2 o 3 años, y llega el punto en el que te la deslimitan. Si durante esos 2 3 años tú has seguido apostando, tu conocimiento, tu forma de apostar, tu capacidad para ganar con las apuestas deportivas habrá crecido muchísimo. O sea, si ya eres capaz de hacerlo, serás mucho más capaz, tendrás muchos más conocimientos y serás, pues, mucho más profesional, ¿no?, en todo esto. Entonces, si tienes un dinero reservado para esa cuenta que cuando te deslimitan puedes meterla ahí, pues claro, serás capaz es que ya a veces lo pienso y imagínate que tú ahora te deslimitan Bet365 y puedes meter, pues, una cantidad de dinero grande, ¿no? Pues claro, en 3 o 6 meses que puedas tener la cuenta abierta, puedes hacerle mucho daño, porque tienes la capacidad, sabes cómo hacerlo, sabes qué tienes que hacer para ganarles dinero. claro, Y este tipo de gente, que realmente ya cada vez hay más, pues son la que realmente le hace mucho daño a las casas de apuestas, porque hay gente que está metiendo centenares de miles de euros, con cuentas deslimitadas y claro, el destrozo que les hacen es muy grande. Al final la casa de apuestas gana muchísimo dinero y realmente a lo mejor esa persona no será ni un 0,1% de lo que le estará afectando. Pero bueno, son empresas y como empresa quieren, pues al final, maximizar sus beneficios y minimizar sus pérdidas y bueno, pues hacen lo que pueden para eso. Pero bueno, como digo, es una decisión muy personal. Tienes tiempo para hacerlo tú ahora mismo, pues como quien claro. dice, acaba de empezar. Tienes todavía cuentas y, como dices, herramientas para poder seguir ganando dinero. Y bueno, que sepas que tienes ahí la información y si llega el momento, pues tienes tiempo para darle vueltas, para pensarlo. Y cuando llegue el momento, si te apetece, pues lo puedes hacer. Como digo, es un mundo que cambia mucho. Puede ser que llegue el momento en el que, pues quizá el porcentaje de beneficios, es decir, de victorias en juzgados baje, porque ahora en septiembre, al menos en España, entra un real decreto ley que va a cambiar un poco todo y no se sabe muy bien cómo va a afectar. Bueno, van habiendo muchos cambios, no sabemos cómo va a acabar la cosa, ni cómo va a avanzar, pero bueno, al final yo creo que la idea y lo que tenemos que hacer es pelear, ¿no? Quería comentar también el tema de la EJAD, ya que estamos hablando de este tema, que es la Asociación Española de Jugadores de Apuestas Deportivas, que me gusta ir comentando siempre un poco por encima, que no sé si la conoces, es una asociación que bueno, está llevada por gente que lleva mucho tiempo en el sector y que tiene como intención, pues, dar visibilidad a todos los apostadores, ¿no? A toda la gente que estamos detrás, que hasta ahora, pues, estábamos peleando de manera separada, cada uno por su cuenta, y lo que intenta, pues, un poco que todos nos podamos unir y luchar contra las casas de apuestas, no contra las casas de apuestas, sino contra pues, bueno, esas acciones que hacen, ¿no? Que quizá no son del todo justas. Y de hecho, hace poco tuvieron una reunión con la Dirección General de Ordenación del Juego, expusieron un poco, pues, todos los problemas que nos encontramos nosotros. Y bueno, pues sirva o no esa primera reunión, pues es un primer paso y es una asociación que yo creo que puede ayudarnos mucho, ¿no? Y lo quería comentar porque es una asociación es decir, que no es gratuita. Ser socio tiene un coste, pero es un coste de 10 euros al año. Creo que es un coste que cualquier persona como tú o como yo, que ya realmente sabe cómo ganar y que ya está empezando a ganar, pues es muy poco dinero y la ayuda que puede hacer para la asociación y para él mismo y para todos los que estamos interesados en ese tipo en esos intereses, bueno, pues que nos beneficie, ¿no? Así que bueno, dejo ahí el comentario, también lo dejaré en la descripción. Como digo, son 10 euros al año y bueno, al final creo que cuantos más seamos mejor, porque van a permitir que toda la gente que hay detrás de esa asociación, pues tenga más recursos para poder, pues bueno, que acabemos cumpliendo los objetivos que tenemos, ¿no? Al menos que todo sea mucho más justo. Muy bien. Así que bueno, tema limitaciones, demandas y demás, no sé si tienes alguna duda más, o te ha quedado más o menos claro. No, más o menos, claro, sí. Sí, al final la impotencia que te crea el decir, Ya, jolín, hace un año no me limitaba y cuando me metía el claro. balance a ver cuánto llevaba perdido y ponía que llevaba 300 o 400 euros perdido, pero bueno, Sí, hay que aceptarlo. nada. Al final esto es como muchos aspectos de la vida, ¿no? Lo mejor es aceptarlo, si hay que pasar malos días porque, bueno, de eso te da rabia, pero bueno, al final lo acabas aceptando y, bueno, tiramos para adelante y como digo, como decías, hay otras herramientas y tienes otras casas por ahí que puedes seguir utilizando. Mm. Muy bien, pues, veo que tienes por ahí me decías que tenías por ahí alguna que otra pregunta más, ¿no? Sí, Adelante. sí, bueno, alguna yo creo que más o menos la hemos medio hablado ya. También una de mis preguntas era, ¿cuándo crees conveniente que suba el stake?
Es decir, no sé si lo estoy haciendo bien, si, porque al final subirlo mes a mes también hace que pueda limitar potencialmente lo que gano, pero también minimiza el riesgo de cuando hay una mala racha, que también te digo que la ha habido a lo largo de estos 2 o 3 meses que llevo, que de hecho esta semana está siendo una semana bastante malilla. Por eso, que tú me aconsejaras un poco cuándo crees que puede ser bueno subirlo, si cada X número de apuestas, cada 500 euros, por ejemplo, que pierda o gane, no sé. Ya. A ver, lo ideal para mí es, no sé si has utilizado Winner Odds, pero Winner Odds lo que hace es que la banca te la actualiza apuesta por apuesta. Es decir, si tú tienes 2.000 euros y apuestas 50 y los pierdes, pues ahora tu banca es 1.950. Y tu stake uno será en función de esa banca actualizada. Para mí eso es lo ideal, que apuesta tras apuesta apuestes el porcentaje con respecto a la banca que tienes en ese momento. ¿Qué pasa? Que hacer eso, si no tienes una herramienta que te lo hace automáticamente, es prácticamente imposible, ¿no? Claro, Entonces, si lo puedes hacer porque puedes hacerlo, pues oye, de lujo. Si no puedes, que es lo normal, pues ya depende un poco de cada situación. Si lo puedes hacer cada semana, cada domingo te puedes poner un rato, o el día que tengas libre, ponerte un rato, actualizar el Excel, ver cuál es tu banca total, pues apuestas a partir de ahí, de esa banca que tienes. ¿Que no puedes cada semana? Pues cada mes. Al final es algo muy personal. Cuanto menos tiempo pase entre cada actualización que hagas, más real será el stake que estás utilizando. Entonces yo creo que es más conveniente, pero como vale, digo, no hay que agobiarse al final. O sea, si lo haces cada semana, porque puedes cada semana, pues oye, perfecto. Si puedes cada 2 semanas, no hay problema. Que ves que has tenido una muy mala racha, una muy buena racha y ha afectado mucho a tu bank, y aún no ha llegado ese momento en el que tú periódicamente vas actualizando, pues oye, puedes actualizarla por medio para, si ha bajado mucho, pues que el stake realmente sea acorde al bank que tienes. Eh, pero al final es una cosa que yo creo que no hay que agobiarse, que hay que ir haciendo a la medida que puedas, cuanto más actualizado mejor, pero sin agobios. Y como te decía antes, si en tu caso quieres apostar menos de lo que realmente tu bank te marca, pues oye, no hay problema. Quizá en ese caso incluso tú podrías dejar más tiempo entre actualización y actualización porque siempre vas un poco por debajo, ¿no? Entonces, pues bueno, es eso. Para mí, cuanto más veces lo hagas mejor, pero sin agobiarse y haciendo de una forma vale, que se amolde a tu vida. vale, de acuerdo. Luego otra pregunta, Javier, que te quería hacer era, tengo no miedo, pero sí incertidumbre a la hora de cuando no pueda apostar tantas apuestas como apuesto actualmente a diario, ¿cuál es el camino que tengo que seguir? Claro, supongo que dices porque tengas muchas cuentas limitadas, ¿no? Y todas las apuestas que haces ahora, pues no puedes Bueno, hacerlas. actualmente tengo dos, pero bueno, me he buscado las mañas para poder seguir apostando con otras casas de apuestas, etcétera. Cuando Vale. llegue el momento donde ya no pueda tener más herramientas para seguir apostando de esa manera, con tanta cantidad de apuestas, porque son muchas apuestas diarias. Ayer, sin ir más lejos, creo que hice unas 50. Y al Sí, final, sí, pues son fallas. eso tiene seguramente por una fecha de caducidad. Cuando llegue esa fecha de caducidad, ¿qué me aconsejas que siga haciendo? Vale, a ver, piensa que como te decía, en España tenemos un montón de casas de apuestas. Entonces, lo normal es que al principio utilices las que dan más apuestas, las que son mejores, entre comillas, y poco a poco tendrás que ir adaptándote y bajando ese nivel de casas de apuestas que te afectará pues al nivel de la cuota que estás apostando, de las apuestas que puedes hacer, porque ofrecerán menos mercados y tienes que ser consciente de que eso irá disminuyendo. Entonces, cuando realmente es posible que no llegue ni el punto en el que utilices todas, porque llega un punto en el que puedes hacer tan pocas apuestas, quizá hay tan pocas casas que te ofrecen los mercados con los que tú normalmente apuestas, Claro, que digas, ya no me merece la pena, porque voy a estar pendiente a lo mejor 50 alertas al día, me lo invento, y puedo hacer 5 apuestas. Estoy perdiendo mucho tiempo para realmente lo que estoy ganando, ¿no? Y en ese momento tú tienes que ver realmente que si te merece la pena o no. O sea, tal y como está ahora la situación, hay que ser consciente de que llega un momento en el que es muy complicado seguir apostando. Es decir, si ya te han limitado todas las cuentas y no tienes la posibilidad de seguir apostando, pues realmente no vas a poder seguir apostando, porque es muy complicado. O sea, va a tardar mucho tiempo ese momento en llegar, porque como te digo, hay muchas casas de apuestas. Si quieres seguir apostando y le dedicas el tiempo y crees que te merece la pena, vas a poder hacerlo. Pero una vez llega ese momento, yo mi recomendación, tal y como está ahora el mundo de las apuestas deportivas, es que ya tú previamente hayas visto o hayas estado investigando otros tipos de inversión que puedas seguir, ¿no? Que se puedan adaptar a ti. Al final, en un vídeo reciente lo comentaba, yo creo que las apuestas deportivas hoy en día son un trampolín hacia otros tipos de inversiones, ¿no?
como puede ser, pues, si tienes tu propio negocio, pues potenciar tu propio negocio o crear tu propio negocio o saltar a otros tipos de inversión, como puede ser, te compras una casa y la alquilas o pasas a aprender a invertir en bolsa. Bueno, hay muchos tipos de inversión fuera de las apuestas, pero creo que si la cosa sigue como estamos hasta ahora, realmente llegará el momento en el que no puedas seguir apostando. Entonces, ya tú previamente deberías de ir investigando y ver hacia dónde quieres saltar, ¿no? Con los beneficios que tú, por ejemplo, tienes, has empezado con 1.000 € y ya has comentado que estás en torno a los 5.000, 6.000. Si tú eso puedes seguir haciéndolo, durante 1 o 2 años, pues bueno, puedes imaginar que a quizá 15.000, 20.000, 30.000 € podrías llegar a ganarlos. Y con eso, pues como digo, puedes a lo mejor entrar en una hipoteca, o sea, entrar en una hipoteca, pues para alquilar y que eso te empiece a dar, pues un beneficio, que luego ese beneficio te pueda dar para otra hipoteca. Bueno, ahí ya sería ver qué es lo que más se adapta a ti, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, creo que no podemos ser ilusos y pensar que, esto, pues, siempre va a haber un método en el que vamos a poder seguir ganando con las apuestas deportivas y ya con previsión debemos avanzarnos. Que todo lo que se está haciendo, como la asociación que comentaba, o todo lo que estamos haciendo nos sirve y llega al punto en el que, pues, por ejemplo, en Betfair Exchange, nos abren mercados internacionales y podemos apostar por ahí, pues oye, será otra forma de apostar. Pero bueno, ya es, empezar a pensar en cosas que realmente no sabemos si van a pasar o no. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser lo más realista posible. Hasta el momento que llegue, ir a fuego como estás yendo tú, aprovechándolo al máximo. Y cuando llegue el momento, pues oye, pasaremos unos meses o unas semanas, unos días de frustración, pero nos podremos, pues, a saber adaptar y bueno, pues, que todo lo que hemos hecho previamente nos sirva para, pues bueno, intentar seguir ganando dinero de otra forma. Pero creo que hay que ser realista con ese tema porque realmente es complicado, al menos tal y como estamos a día de hoy, que podamos ganar dinero infinitamente con las apuestas deportivas, o al menos cantidades que realmente, pues, sean grandes, ¿no? Como las que estás tú empezando a hacer ahora, o incluso más grandes. Porque si quizá, pues, acabar ganando, pues, 100, 200, 300 € al mes de una forma u otra, podría llegar a pasar, pero claro, con eso tú no vas a vivir, y yo creo que llegará un punto en el que te canses de todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, esa sería un poco la situación y tal y como estamos ahora, lo que yo opino sobre el tema. Porque, por ejemplo, el entrar en casas de apuestas físicas, me refiero, es decir, cuando ya no puedo apostar tanto por internet, seguir a algún tipster o a varios tipsters que pronostiquen en mercados que la mayoría de casas físicas tengan, ¿lo ves viable? Ujú. Sí, es una posibilidad. A ver, yo casas físicas, nunca las he probado. Es decir, porque los métodos que yo utilizo suelen ser de hacer la apuesta muy rápido, ¿no? De hago la apuesta ya o si no la hago, la cuota va a bajar. Ujú, Claro, si tú te planteas decir, pues voy a seguir a tipsters, de mercados muy líquidos, con un bank muy grande, que haciendo pocas apuestas, pues bueno, pueda seguir, intentando sacar una rentabilidad y que al menos el histórico de ese tipster, pues me pueda demostrar que ese es el camino, ¿no? Podría ser, es una posibilidad. Yo personalmente no la recomiendo, ni siquiera me la planteo porque no soy de ir a locales físicos y no me planteo ir porque no se adapta a mi vida. Es decir, yo tengo una vida, pues, en la que me gusta estar mucho en casa y el tener que estar saliendo cuando un tipster lanza una apuesta, además, ahora donde yo, por ejemplo, no tengo ninguna cerca, entonces ni siquiera me lo plantearía. Pero bueno, que si en tu caso, pues, te lo planteas o crees que es viable, pues sí que podría llegar a ser una posibilidad. A lo mejor en el momento que lo haces surgen problemas que ahora mismo no ves o que yo tampoco veo porque, como digo, no las he probado. Pero bueno, sobre el terreno, digamos que podría ser una posibilidad que podría ser interesante, sí. Más que nada pensando en que si el bank sigue creciendo, claro, a lo mejor no necesito ganar 60 unidades como un mes ahora para Claro. llegar a ese número, a ese capital, sino que a lo mejor ganando 8, 10, 5 unidades, pues a lo mejor me genere el mismo número de ingresos que tengo actualmente porque el bank sea mucho más grande también en proporción. Sí, sí, la verdad es que la idea, como digo, sobre el papel es interesante. No me lo había planteado nunca, porque como digo, estoy muy alejado de este tipo de apuestas, pero sobre el papel es interesante, sí, porque al final es eso, si tú tienes un bank de, pues un elemento de 30.000 €, pues claro, es lo que dices, ganando 5 unidades, 6 unidades al mes, pues ya estás ganando una cantidad de dinero con la que seguramente te sientas cómodo, ¿no? Y ya digas, pues bueno, creo que es suficiente. Como digo, o como decía antes, también es muy personal. Al final creo que depende mucho de cada persona, pero Ujú, sí que, creo que puede ser una buena opción. También es verdad que al hacer menos apuestas, estarás más influido por el azar, porque claro, puedes tirarte a lo claro. mejor 3 6 meses en los que a lo mejor en total has hecho 120 apuestas, que es lo que ahora haces en 2 o 3 días, y claro, te tires 6 meses perdiendo dinero y mentalmente, pues
seguramente sea más duro. Pero bueno, si ya ha pasado todo el tiempo en el que has estado, pues imagínate dentro de 2 o 3 años, como te decía, y ya eres mucho más maduro a nivel de apuestas, has pasado ya por rachas muy malas y tienes esa madurez y esa templanza esa paciencia, ¿no?, que siempre se dice, pues yo creo que lo podrías llegar a hacer. Como digo, sobre el papel parece interesante y creo que tiene sentido. Luego habría que hacerlo y ver si sale o no. Y si llega el momento en el que lo haces, volveremos a contactar, ya te lo digo, para comentar un poco la experiencia, porque creo que Vale, podría ser muy interesante comentarlo. vale. Bien, luego otra duda que tengo básicamente desde que empecé, incluso no había ganado ni un céntimo. Era el A ver, tema de declaración, impuestos, etcétera. vale. Todo en general, ¿no? Tienes dudas en general, vale. Sí. Claro, porque tú este año has empezado a ganar, en la declaración del año pasado, pues no te ha hecho falta poner nada. Em, a ver, sobre el tema de declaración, yo siempre recomiendo que se consulte con un gestor, con tu gestor de confianza con el que suelas hacer la declaración, o si no, con quien que contrates a uno y lo hagas, porque al final yo no soy profesional de esto y yo tengo mi experiencia y sé un poco lo que hay, pero cada situación es diferente, incluso por comunidades autónomas la cosa cambia, ¿no? Pero digamos que así a nivel general, la cosa está en que, a partir del primer euro que tú ganas, o sea, estás obligado a declararlo. Eso no significa que tengas que pagar impuestos, porque eso ya varía en función de cuánto cobres en tu trabajo, del resto de beneficios que tengas, de ingresos que tengas. Pero la norma dice que a partir del primer euro de beneficio debes declararlo. Entonces, a partir de ahí, pues, está en torno al 20-25%. Como digo, esto variará en función de tus ingresos, pero a partir de ahí es lo que te quitan. Eh, entonces, en función de cuánto hayas ganado o perdido, pues te quitarán más o te quitarán menos, pero anda por ahí. Pero la teoría, como digo, dice que a partir del primer euro debes declararlo. De hecho, ahora mismo estoy dudando, pero creo que tengo un vídeo en el canal, en el que hablo de, un paper, digamos, un documento que hizo WinnerOdds, donde dan un montón de información sobre el tema de la declaración. Así que si quieres luego te lo paso porque ahí vas a poder leerlo y vas a ver un montón de información súper interesante, y te va a poder explicar mucho mejor que yo, que ahora mismo no lo tengo fresco, todo el tema de la declaración. Y de hecho lo dejaré también en la descripción. Creo que básicamente lo que hay que hacer es apuntarte a la newsletter de WinnerOdds y nada, te envían el documento al momento con todo el papel ahí de toda la información sobre las apuestas. Pero bueno, al final la teoría es eso, que si ganas 1 euro ya deberías de ponerlo. Al final sí que es verdad que, pues bueno, como en todo, ¿no? Si ganas 100 euros, 200 euros, seguramente no se metan a investigarte, porque solamente lo que le suponga de coste el estudiarte e investigarte ya no le merezca la pena por lo que te van a acabar sacando. Pero bueno, si quieres estar tranquilo y quieres quitarte de sorpresas, lo mejor es que lo que ganas, tú además que lo tienes en un Excel, lo tendrás muy bien todo documentado. Cuando llegue el momento, pues he ganado tanto, lo pones y fuera. Y tendrás que pagar, pues eso, en torno al 20-25% más o menos de lo que has ganado. Vale, ok. Pues yo, Javi, yo por aquí no tengo No tiene, ninguna. hemos No, repasado todo, ¿no? bueno, Lo que tiene. sí, bueno, realmente quería preguntarte un poco cómo funciona WinnerOdds, Vale. porque es una de esas herramientas que la he escuchado mucho en la comunidad. Más o menos Ujú. me puedo imaginar cómo funciona por lo que han dicho algunos compañeros de ella, pero no sé si tiene mucha diferencia con la que estoy utilizando ahora, que es Pinacle, Steamers, Ujú. si merece la pena que utilice una u otra, las dos a la vez, porque ya voy bastante sobrepasado de apuestas como para que me estén llegando muchas Ya. más alertas también. Entonces, no sé cuándo me aconsejaría utilizarla, si cuando haya explotado al máximo la de Pinacle, no sé. Vale, a ver, bueno, sobre WinnerOdds, hay varios vídeos en el canal donde hablo sobre ella. Para no extenderme, no te explicaré aquí ahora cómo funciona, pero muy resumidamente tú ya lo entiendes, tú ya sabes un poco cómo va, pero la cosa es que WinnerOdds es una herramienta que proporciona apuestas de valor en tenis y en fútbol. Entonces ellos lo que hacen es tienen un histórico de resultados muy, muy amplio y lo que hacen es calcular la cuota mínima a partir de la cual ellos creen que merece la pena apostar, y están monitorizando un montón de casas de apuestas. Entonces, si ven que una cuota de las que ellos tienen calculados está por encima de alguna casa de apuestas, te envían una notificación para que sepas que en esa casa de apuestas hay una apuesta con valor. Entonces, pues bueno, esto lo hacen repetidamente y bueno, pues muy similar, como decías, a Pinnacle Steamers, pues proporciona una gran cantidad de apuestas. Diferencias que veo entre una y otra, o sea, realmente no te puedo decir de manera clara
cuál recomiendo, porque al final, como te decía antes, depende mucho de cada persona. Te puedo decir quizá en qué situación recomendaría una u otra o en qué situación recomendaría utilizar las dos. Sí, Em, Wineros, por ejemplo, lo que tiene es que da muchas apuestas al principio de la semana y da menos hacia el final. Hablando sobre todo de tenis, que es la herramienta que tiene más histórico. En fútbol la cosa cambia. Pero, digamos, como primera diferenciación, te diría, si tienes más tiempo libre el fin de semana, quizá me iría a por Winner Fútbol y a por Pinnacle Steamers únicamente, porque te van a dar muchas apuestas en esos días. Y si por contra tienes más libertad durante la semana, entre semana, pues vete a por Winner Tennis, porque te darán muchas más apuestas y vas a poder hacer muchas más apuestas de las que te salten. Claro, si tienes Winner Tennis y entre semana trabajas 8 horas en las que no puedes estar atento al teléfono ni al ordenador, pues seguramente te pierdas una gran cantidad de apuestas y en ese caso en concreto no merezca la pena utilizarlo. Eh, y si puedes o tienes la disponibilidad de entre semana y el fin de semana ir haciendo apuestas, aunque no puedas hacer todas, porque hacer todas es imposible, pero si puedes hacer una gran cantidad de ellas, yo animo a que se utilicen ambas herramientas. Eso sí, vas a estar esclavizado al teléfono y al ordenador porque van a ser muchísimas apuestas. O sea, Wineros creo que tiene de media unas 50 alertas al día, solamente bueno, entre las dos, entre fútbol y tenis, y la media creo que está en que la gente suele coger el 30-40%, y Pinnacle Steamers tiene, creo que son más de 1.500 al mes. Entonces, pues claro, te puedes imaginar vas a estar todo el rato recibiendo alertas en el móvil y puede ser un poco frustrante y que te agobies, ¿no? Pero más allá de esto, yo creo que las dos son dos herramientas muy buenas. Utilices una o utilices otra, vas a conseguir ganar a largo plazo y ya depende un poco de, pues, de tu situación y también del ban que tengas, porque Pinnacle Steamer, pues, es más económica. También es verdad que Pinnacle Steamer te lanza una alerta y no te dicen qué casa de apuestas la puedes hacer. Hace poco incluyeron el tema de Bet365, que te dan un enlace y puedes mm, ir directo, si tienes el premium, a por ese mercado. Y Wineros te dice únicamente las apuestas de las casas de apuestas que tú tienes marcada, que tienes cuenta ahí. Si no tienes, que- pues no te van a llegar. Entonces, la cantidad de alertas que te lleguen, vas a poder hacer muchas más que en Pinnacle Steamers, ¿no? Esa es otra diferencia. Pero para no alargarme mucho y para no liarlo mucho, digamos que son dos herramientas muy buenas, que ambas te obligan a estar muy pendiente del móvil y que tienes que tener, pues, cierta disponibilidad para intentar hacer el máximo número de apuestas de las alertas que te llegan. Y a partir de ahí, pues bueno, lo que he comentado un poco, creo que podría servir como referencia para irte hacia una, irte hacia otra o intentar utilizar ambas a la vez. y No sé si te queda alguna duda. el tipo de Mm. mercado que utilizan las apuestas de Winero Vale. es tan diverso como el de Pinacle o En suelen ser fútbol sí. mercados. Sí, en fútbol, pues bueno, te pueden recomendar tanto entrar a un equipo o a otro, o al over o under de goles. En tenis es simplemente ganador, o pues gana este o gana el otro, no se mueven de ahí. Pinnacle Steamer sí que es, pues varía muchísimo, que si el over, que si el under, que si el handicap, Sí, que si. pero El mercado de fútbol, sí, dime. me refería sobre todo al tipo de ligas, es decir, a las Vale. divisiones, los países, etcétera. Sí, Winneros Fútbol es de ese estilo. O sea, te recomienda pues, cualquier tipo de liga, cualquier tipo de mercado, de todo Mm, el mundo. O sea, ahí hay mucha variedad. En tenis al final es mucho más. Bueno, hay menos. En ITF sí que hay muchísimas competiciones y es mucho más variado. Pero claro, al final el juego se juega a lo mejor un ITF en Túnez y la semana que viene se juega en Serbia, me lo invento. Entonces, claro, se concentran mucho más las apuestas por semanas por eso, ¿no? Porque los torneos son en un sitio o en otro en función de. No se juegan todas las semanas claro, en el torneos en mismo todos los sitio. países. Exacto. Pero bueno, al final, eso de cara a la casa de apuestas, que no sé si es por lo que lo preguntabas, al final te lo engloban todo como mercado, ¿no? Como mercado ITF. Le da igual que sea en un país o en otro, que al final te Claro. lo engloba todo como ITF y tú al final a lo largo de los meses estás apostando en esos mercados. Le da igual el país en el que apuestes. En fútbol sí que varía un poco más, ¿no? Las ligas, pues en función del país, ya hay más liquidez o menos simplemente por el país en el que se juega. Sí, me refería sobre todo a eso. A la Vale. liquidez que puede haber en el mercado que manda las apuestas. Claro, al final con Pinnacle Steamers y con Wineros pasa un poco lo mismo. En fútbol vemos muchas menos apuestas de ligas muy grandes y de ligas muy líquidas, porque al final es más difícil encontrar valor en ese tipo de mercados, es normal. Y en tenis, pues quizá hay más apuestas de mercados, no hay muchas más tampoco, porque al final
Es lo que he dicho alguna vez, que cuanto menos líquido es un mercado, más apuestas hay, más ineficiencias hay y más dinero podemos ganar. Pero sí que es verdad que, claro, si hay una semana, como estamos, por ejemplo, ahora mientras grabamos este audio, hay Wimbledon, pues claro, es un mercado en el que van a saltar muchísimas apuestas porque hay muchísimos partidos, se tiran 3 semanas haciendo, entre las previas y las rondas previas y demás, y luego la semana final, pues hay una cantidad de apuestas tremenda. Y en esas semanas sí que tienes un mercado, pues, que es muy líquido, y que te da muchas apuestas, pero claro, son a lo mejor 3 semanas en todo el año, y al final en todo el año, pues, tienes los 4 Grand Slams y poco más. No hay muchos más mercados que ofrezcan mucha cantidad de apuestas en mercados muy líquidos. Entonces, pues bueno, la cosa es eso, ¿no? Siempre pasa igual, es decir, no vas a encontrar en ningún sitio una herramienta que te dé muchas apuestas en mercados muy líquidos, porque por el propio sistema, por cómo está todo montado, lo normal es que en mercados muy líquidos haya pocas apuestas con valor y en mercados menos líquidos, pues la cosa se dé la vuelta. Ujú. Vale, ¿Qué más tenemos por ahí? pues yo creo que ya está. ¿Sí? Así, sí, me ha resuelto alguna cosilla que para mí era importante resolver. Vale, bueno, si no, al final, lo que siempre digo, al final la gente que estáis, yo siempre tengo abierto para que cualquiera me pueda contactar, tanto por Telegram como por Discord. Bueno, por Telegram cualquiera, por Discord únicamente los que estéis dentro de la comunidad, y doy prioridad a la gente que estéis dentro. Entonces, bueno, tú ya lo habrás visto y la gente que esté dentro de la comunidad también. Siempre que me mandáis un mensaje, pues intento contestar el mismo día o a las pocas horas para daros esa prioridad, ¿no? Y que tengáis ese beneficio extra por estar apoyando el proyecto. Y si no estáis, pues bueno, si no podéis, pues por Telegram también respondo, pero pues sí que es verdad que voy respondiendo cuando puedo y no respondo tan rápido. Muy bien, pues si tú no tienes ninguna pregunta más, yo ahora te voy a hacer una pregunta, a ver si se te ocurre algo, y es que si tienes alguna sugerencia de mejora en el canal de Discord. Sí que es verdad que tenemos un canal de sugerencias que por ahí pues vais dejando a medida que os van ocurriendo ideas y que son súper útiles porque en los últimos semanas, meses hemos creado diferentes canales que han sido idea vuestra y creo que están funcionando muy bien. Pero, ¿alguna sugerencia que tienes tú por ahí, cosa que crees que podría mejorar la comunidad? Pues no por hacerte la pelota, pero la verdad que lo veo súper completo y más desde esta semana que has creado esos canales específicos para que no se mezclaran mucho por el canal que se hacía, que era el general normalmente. Ujú. El mezclar toda esa temática de todas las herramientas que hay, creo que, no sé, es que lo veo súper completo y, vamos, recomiendo 120% a cualquier persona que esté en un punto parecido a lo mejor al que estaba yo, de estar un poco perdido, de estar perdiendo semana sí, semana también dinero, de entrar en la comunidad, de aprender, porque yo he aprendido muchísimo, y sobre todo de ser un poquito más, a ver si me sale la palabra, de ser un poquito más, Paciente, quizás. sí, paciente y de ser metódico, de no saltarte, de no coger, seguir Disciplinado, ¿no? exactamente, disciplinado con las apuestas que recomiendan los tipsters que se supone que son los que saben y que están Claro, verificados por ti en este caso, que a largo plazo van a, por lo menos, a ayudarte a ganar algo de dinero. claro. Y Sí, al sobre final los todo, tipsters perdona, tienen un no, historial no, de apuestas todos, verificados y demás, y intento mm, que bueno, eso, porque sean tipsters que a largo plazo nos van a dar beneficios, ¿no? Sí que es verdad que quizá hay alguno que tiene un histórico más corto o de menos tiempo y demás, pero con ese tipo de personas, pues yo intento hablar, y ya solamente hablando con ese tipo de personas ya te das cuenta. Nadie te va a poder asegurar que vaya a ganar dinero a largo plazo, porque puede haber gente que tenga 10 años de histórico y que, por lo que sea, porque su vida cambia, porque cambia el mercado, por lo que sea, pues empieza a perder y no sabes si eso va a seguir así o va a acabar dándole la vuelta de nuevo, pero que al menos tengamos a gente que es profesional, que hace las cosas bien, que no se vuelve claro. loca y que nos dan esa tranquilidad, ¿no? De saber que si voy a seguir sus apuestas, no me voy a volver loco y no voy a perder todo mi dinero haciendo apuestas una tras otra, intentando recuperar. Mm. Pues sí, sobre todo paciencia, que es lo que a mí me faltaba. Y aunque a veces te sigue dando mucha rabia cuando entras en una mala racha y pierdes dinero, te da mucha rabia. Pero ya he logrado controlar el impulso ese de decir, he perdido hoy X dinero, voy a intentar hacer una combinada para esta madrugada a recuperarlo, que era lo que yo hacía antiguamente. Claro. Lo que hacíamos muchos, y lo que seguramente muchos de los que están escuchando todavía hagan. Y al final es lo que te decía antes, es un proceso de
Yo puedo decir mucho las cosas, te las puedo repetir mil veces, puedo decírtelo lo claro que quieras, pero hasta que tú no te haga clic en la cabeza ese momento de decir: "¿Qué estoy haciendo?", no vas a cambiar, no vas a pero pasa con esto y pasa con todo en la vida. Al final la Sí, gente sabe que si come bien y hace ejercicio, va a adelgazar, va a estar en forma. Pero bueno, al final la vida es más complejo que eso, ¿no? Y vivimos en un mundo con muchos estímulos, con muchas cosas que nos hacen perder el foco y distraernos. Y al final es encontrar ese momento en el que, pues bueno, eso, que alguien te diga algo, que al final yo, por ejemplo, por Twitter soy muy pesado con los mensajes, todo el rato poniendo mensajes, por eso, por si a alguien le sirve y lee el mensaje en el momento exacto en el que le va a servir, pues que le haga el clic en la cabeza y que le valga para, pues bueno, cambiar y a partir de ese momento empezar a hacer las cosas bien o al menos que vaya cambiando poco a poco y vaya por el camino correcto, ¿no? Muy bien, Julio, pues oye, gracias por la recomendación. Espero que la gente que nos haya escuchado pues le haya servido. Por mi parte ya estaríamos, creo que ha quedado una charla muy interesante y que seguro que mucha gente se ha visto relacionada contigo. Y con que haya solamente una persona que le haya podido servir y le valga para empezar a cambiar y ir a mejor, pues oye, ya habrá merecido la pena de esta charla que hemos tenido. Y a ti, por supuesto, espero que te haya servido. Y lo que te decía antes, si tienes cualquier otra duda, ya sabes que me puedes contactar en cualquier momento y vamos charlando e incluso se podría dentro de un tiempo volver a charlar, hacer otra charla contigo y ver cómo ha sido tu evolución en esos meses hasta que llegue ese momento y ver qué tal ha ido todo. yo por mí encantado, Muy bien, de Julio. Pues nada, verdad. oye, un placer Igualmente, y nada, muchas gracias. Que vaya bien. a ti, gracias, Javier. Chao.